Busca en esta tradición buena parte de la sabiduría que aprecia y, sobre todo, no negar una herencia histórica que forma parte de una realidad que, sin embargo, debe criticarse por no ser idónea para todos, para la vida de todos. Habría que aclarar, en primer lugar, el porqué de una liberación. Si bien podría decirse que en América Latina hubo movimientos liberacionistas antes y la insistencia en este término. Aclararíamos que en Latinoamérica los movimientos sociales han sido emancipatorios, caracterizados por su búsqueda de quitar un yugo para después emular al que se los colocó. Digamos, el hijo se emancipa del padre para a su vez formar una familia propia. En cambio, quien se libera lo hace en aras de no volver a hacer lo mismo de nuevo, en ser algo que no había sido nunca antes visto. Por ejemplo, el primer esclavo que se liberó de su amo no era probablemente ni ciudadano de dicho país, bueno, considerado por los sí ciudadanos, así como los esclavos griegos, por ejemplo, no lo eran y por tanto no podría ser el amo él mismo. El esclavo que se liberó fue alguien que nunca antes había visto. De aquí partimos a la consideración de una crítica hacia el concepto de poder y sobre todo poder político. Revisemos un poco las objeciones que se presentan dentro de esta crítica a la modernidad y eurocentrismo latente en nuestros días. Desde las concepciones europeas se nos impusieron conceptos, corrientes, estatus, entre otras cosas. Ahora nos hemos dado cuenta que estos nos han llevado a una época, digamos, decadente, en la cual se exige desde las esferas más oprimidas buscar su propio camino hacia un destino tal vez utópico. La modernidad es una paradoja que el hombre ha tratado de descifrar, ha acarreado aventuras e infortunios. Las diversas filosofías se han encargado de ensimismarse, han dejado atrás su relación del mundo práctico, pues en sus preocupaciones olvidaron al otro o a los otros. Una de estas paradojas creadas por el hombre es el Estado moderno. El ser humano, al ponderar a la razón como mayor crítico y eje principal que sustenta la vida social, ha construido un esquema basado en principios metafísicos racionales para la reestructuración de instituciones que oprimían sus libertades. Además, el comienzo del dominio hacia la naturaleza, sintiéndose como amo y señor de la misma, e incluso ha olvidado que él forma parte de ella. Así el juego emancipatorio inició y al mismo tiempo su propia condena. Poder y Estado son conceptos inherentes entre sí. El Estado es la consolidación del poder a través de un representante. Sin embargo, debemos destacar que este problema no es sencillo entre lo que se dice de ellos y lo que debe hacerse dista de la realidad. Podemos observar a través de las diferentes descripciones normativas propuestas por filósofos que se han dado a la tarea de reflexionar distintos fenómenos políticos a través de la historia, denuncias hacia una realidad falta de justicia. Si la realidad fuera justa, si no hubiera en ella objeción de parte de quienes la viven, tendríamos como presupuesto que las descripciones normativas del Estado son inútiles. Sin embargo, no es el caso, dado la injusticia que hay en la realidad y en el Estado. Retomemos un poco la concepción jurídica acerca del poder, en la que se busca encontrar quién ejerce este poder. Dicho de otra manera, quién es el soberano en el Estado. Por una parte, tenemos el concepto de poder, algo que no es tangible ni tampoco es acción misma. El poder, digamos, lo tomaremos aquí como una capacidad de, es fuente misma de toda acción tangible. Esto hablando de una persona, digamos, individual, sola, como lo planteaba Rousseau, pero sabemos que un humano no puede ser así. Pero el humano siempre ha sido comunitario y lo seguirá siendo. Y en el caso de que no ocurra, creo que no podríamos llamarlo más un humano, sería casi un superhumano. Por lo tanto, cuando estos humanos con poder, cada uno, juntan dichas capacidades para conseguir algo que por sí mismos no podrían conseguir, como no pueden ser el cultivo o la cacería, el poder se hace manifiesto de una manera más clara. ¿Cómo llamar esta acumulación de poder determinada a conseguir un fin específico? Pues un nombre adecuado vendría a ser la institución, pero las cantidades pueden aumentar aún más, dado que las capacidades de estas instituciones van en aumento mientras más congéneres se sumen a su fin u otros fines diferentes. Se forman instituciones para fines aún más complejos como podría ser el arte. Y luego podríamos ver una tangibilidad aún mayor del poder, el Estado, un conjunto de instituciones que cumplen funciones sistemáticamente, aunque dicho de una manera superficial. Concordaríamos en que este es el primer momento del poder y de las instituciones. ¿Qué pasaría en un segundo momento? Revisaríamos primero la concepción de la modernidad. Si revisamos el Leviatán de Thomas Hobbes, podremos observar unos pequeños rasgos de por qué la concepción del poder propuesta por la modernidad es negativa.
Se toma el poder que reside en un único sujeto como una forma de dominación para conservar el orden, la paz y el progreso a costa de subyugar al otro. Es decir, entrega tu libertad y poder a un soberano que se encargará de protegerte por cualquier medio que sea necesario, pero se reserva el privilegio de poder hacerlo contigo también cuando quiera. ¿Qué tipo de emoción genera esto en las personas? Bueno, iniciando una cita de Thomas Weber, Max Weber, perdón, sí, dice cita: poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquier que sea el fundamento de esa probabilidad. El que un soberano puede ejercer una autoridad absoluta sobre los demás, que se haga legítimo, habitual o razonable, no podría dar como resultado sino considerar al poder como algo relacionado a la violencia, a lo tiránico, al opresor que manda a la policía o ejército a reprimir. Pero ¿realmente podríamos considerarlo así? Si revisamos de nuevo las nociones que habíamos propuesto acerca de cómo considerar al poder y lo pensamos de una manera habitual, podemos ver que en realidad el poder, las facultades, nuestra capacidad no es posible de abandonar. No es posible abandonar nuestra capacidad de pensar y cederla a otro para que pueda pensar el doble. El poder se mantiene en cada uno de nosotros, por igual. Pero si en cambio conservamos el empeño de tomar lo que describía Hobbes como lo que es el ejercicio del poder a través de una sola persona, la actividad política se nos presenta como nefasta. De esta misma manera, aunque no fuera un soberano absoluto y se entregara el poder, entregar en comillas, a las diversas instituciones, peor aún, puesto que sería una contraposición de poderes siempre terribles el uno para el otro y para quienes se lo concedieron. Y abro otra cita de Weber. Por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente. Cuando una persona así se cree a sí misma soberana o a una institución, lo hace cuando también todo ciudadano cree que abandona el poder. Decimos que el poder se hizo idolátrico, se fetichiza. Y bueno, cedo la palabra a Joseph. Antes de hablar de esta fetichización, es necesario recordar la postura del contractualismo, principalmente en Hobbes y en Rousseau. Nuestro concepto de Estado moderno parte de esto. Los estados actualmente conformados se supone que son una democracia representativa. No obstante, la situación que refleja es otra, puesto que solo representan a una parte de la población y estas son las clases dominantes, los cuales mueven los hilos de la política de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, los partidos políticos. Sus intenciones de servicios al pueblo se han volcado a una ilusión para seguir ostentando su posición económica y social, justificándose a través de estas como formas de sometimiento. Además, las formas de poder visto en estos dos sistemas políticos se dan en dos momentos cruciales, pues existe un poder llamado potencia, el poder que yace en el pueblo, y la potestas, la consolidación del poder del pueblo en forma de una institución, como los llama Lucio. En el primero se encuentra la semilla de las voluntades conjuntas que apuntan hacia un bien común, y la segunda son el otorgamiento de dichas voluntades, delegación del poder que constituiría institucionalmente. Anteriormente se mencionó que la idea de Estado como un tipo de dominación hasta cierto punto tiránica en Hobbes. Sin embargo, dentro de la teoría rousseauiana encontramos otro tipo de dominación, al igual que en la teoría hobbesiana. Se da a través de una cesión de derechos. Rousseau tiene por entendido que el ser humano es inocente y libre. Tiene la posibilidad de conservar su libertad a pesar de ceder su voluntad a una comunitaria o general. Se tiene por entendido que esta voluntad general está conformada por pequeños grupos, los cuales entre ellos deliberan y toman la decisión de otorgar su consentimiento a una persona dentro del mismo círculo, y la suma de todas las voluntades de las distintas comunidades hacen posible el contrato social. Pero cabe matizar que solo algunos pueden participar de este ejercicio del poder, las clases más capaces, las mejor preparadas educativamente. En el Emilio se justifica que la educación es lo que logra de cierta manera la conformación de un Estado a partir de un acuerdo general entre todos los posibles líderes de las distintas comunidades. Marca una ideología entre todos en cuanto conforma una pseudo-aristocracia, y en segunda, la autorización de los presupuestos racionales e institucionales como acuerdos para ilustrar a aquellos que los conformarán. ¿Cómo es posible concebir un Estado si solo toma en cuenta la élite? ¿Dónde quedan los demás?
El contrato social en la que es enaltecida la filosofía política de Rousseau es una vana ilusión, no es aplicable dentro del ámbito práctico por diversas razones. En primer lugar, tenemos una población bastante amplia y los servicios supuestamente básicos no llegan a toda esta. Y en segundo lugar, la cuestión radica en que la llamada voluntad general se vería representada por numerosas instituciones. Podríamos decir que este tipo de instituciones, digamos, características de una modernidad que buscan un progreso unilateral, nutrido por las perspectivas eurocéntricas, dio paso a fetichizaciones de muchos tipos. Como antes lo habíamos señalado, el delegado, aquel en quien se deposita la confianza para ejercer el poder, se construye a sí mismo, en imagen, como fuente de él, como medio para el cual se hace patente y en cuya persona debe tener su fin, no es más que un déspota. El poder de sí, por sí y para sí. Claro, no pretendemos tampoco con este trabajo fetichizarnos, ya que la teoría también puede caer en este error y absolutizarse, creerse autónomo. La teoría debe partir de la cotidianidad y ser cotidianamente aplicable o describirla con la mayor precisión posible. Y digamos que la fetichización afecta también al Estado, ya que cuando no es delegado a quien se idolatra como soberano, quien lo hace es el Estado mismo. Decir que el Estado es soberano también es una falsedad, pues como ya lo habíamos hecho notar, el Estado no es más que el conjunto de instituciones, puesto que la realidad, la cotidianidad siempre está en constante cambio. Es muy difícil de mantener la teoría al paso, aunque esta aportación puede describir y denunciar en buena medida situaciones comunes y que sin embargo no deben de ser aceptadas por injustas. Describir, por ejemplo, que el Estado está fetichizado cuando se crea una gendarmería nacional bajo el tema de proteger a la soberanía del Estado, o bien aprobar una ley en la que se legitima el uso de armas de fuego contra el pueblo que se hace en contra del déspota, recuperando un poco la terminología usada por Rousseau para describir a quien usurpa el poder soberano, aunque en realidad el déspota no usurpa el poder, pues este no se puede tomar, sino que reiteramos, solo cree tener. Una recuperación positiva del concepto de poder, así como pretende la liberación, debe lograr como impacto en la cotidianidad que el pueblo se reconozca a sí mismo como soberano y único poseedor del poder político. Así pues, una meta clara debería ser que el pueblo pueda decir: él no ejerce el poder que nosotros le dimos, pretende tenerlo. Ese no es un gobernador, es un déspota. El poder, el Estado y la política no es solo eso que él o nos dice que es, y debe tomarse conciencia de ello. En lugar de identificar estos conceptos y actividades con las despóticas y fetichizadas acciones que realizan. Es así como se creó una concepción negativa de la política y del ejercicio del poder. El caso es recuperar la nobleza de estas actividades. El Estado y poder son la forma más cercana de observar las problemáticas que se viven en Latinoamérica. Nuestras instituciones, con base de teorías contractualistas, son una forma de dominación. Han culminado en dictaduras, en ideas de democracia, en nepotismo, es decir, en un estancamiento del ejercicio del poder. Los actores políticos creen tenerlo, sin embargo, los que lo poseen son la sociedad misma. Se trata de pensar y reflexionar sobre nuestras condiciones, buscando la posibilidad de lograr cambios, aunque no sean inmediatos. La filosofía es una puerta, muchos de los pensadores la consideraron como liberadora. La filosofía de la liberación no es otra corriente más, es un planteamiento con raíces europeas pero con un corazón latinoamericano. En él se busca una alternativa de cambio, no solo algo superficial sino algo innovador, a través de una ética discursiva en donde la praxis y la teoría no se encuentran opuestas. Buscando una conciencia de nuestro entorno y contexto, puesto que existe una gran diferencia entre Europa y nuestro continente. Es pensar nuestra condición, preguntarnos acerca de nuestra identidad. Se nos impusieron categorías en todos los ámbitos, no tomaron en cuenta a los pobladores, nos creyeron bárbaros, se hicieron dueños de nuestras vidas y de nosotros mismos. Sin embargo, esta no es una teoría acabada, es necesario ser crítico y autocrítico de ella. Además, hacerla avanzar mediante los errores, es decir, superando sus límites y evitando crearla y tenerla como absoluta, pues caeríamos en una nueva fetichización como se mencionó anteriormente. La realidad latinoamericana es algo complejo de problematizar, puesto que cada país tiene su peculiaridad y la forma de adaptar las categorías filosóficas a su contexto y las necesidades, las hace únicas, originales y auténticas, como el caso de México con el positivismo, el marxismo en Perú, el inicio de la revolución cristiana con la llamada teología de la liberación en los países centroamericanos. Aunque se piense que son distintas, todas tienen un denominador común: sufrimos de una dependencia económica y de dominación por las llamadas potencias mundiales o centros en este caso.
Somos periferias que no buscamos más que se nos reconozca como iguales. Muchas gracias. Agradecemos la participación. Para concluir, escuchamos el trabajo titulado Filosofía e Historia de las Ideas en José Gaos, que presenta la doctora Amalia Xochitl López Molina de la UNAM. Le damos la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Es un verdadero placer para mí estar en la UAP. Hace algunos años que no vengo y la verdad es que para mí es entrañable esta ciudad y este pueblo. Mis padres son de Zacapuastla, entonces realmente Puebla para mí es una parte de mi vida importante. Entonces decidí, cuando vi la mesa y un poco lo que íbamos a hablar, todos se me hizo extrañísimo que nos hubieran juntado, y ahora estoy entendiendo que quien lo hizo pensando en algunas cosas interesantes, porque resulta que, bueno, ciertamente hay vínculos, obviamente de quien yo voy a hablar, que es José Gaos, fue el maestro de Villoro, ¿no? Y también fue uno de los creadores de la perspectiva latinoamericanista que curiosamente presentaron nuestros compañeros ahora, ¿no? Entonces, me parece interesante que cerrar un poco con esta perspectiva de Gaos. Yo les voy a hablar específicamente sobre la historia de las ideas de José Gaos, que justamente genera no solamente una escuela dentro de la UNAM, sino en realidad da la posibilidad de que se cree la filosofía latinoamericana. Y esto es algo que no hemos valorado suficientemente. Le damos la autoría de la filosofía latinoamericana a CEA, ¿no? Y sin embargo nos olvidamos de quien lo impulsó para hacer filosofía latinoamericana fue precisamente José Gaos. Cuando yo comencé mis estudios sobre historia de las ideas, empecé realmente estudiando historia de la filosofía latinoamericana, y fue una gran sorpresa para mí darme cuenta que Gaos es el que le consigue a CEA la beca Rockefeller para que se vaya a estudiar a Estados Unidos y después recorra todos los países, bueno, los países más importantes de Latinoamérica, haciendo su tesis de doctorado, intentando encontrar las coincidencias para hacer en esta tesis de doctorado, para hacer su perspectiva sobre el positivismo latinoamericano, ¿no? Y entonces lo que encuentra CEA es precisamente que hay coincidencias en los diferentes países latinoamericanos al respecto del positivismo, y por lo tanto no se tendría que hablar solo del positivismo mexicano o el positivismo de una región específica, sino se podría hablar del positivismo latinoamericano. Un poco viendo esto y con la cercanía que yo tengo con la doctora Carmen Rovira, justamente me empezó a surgir una idea al respecto de que las diferentes perspectivas que en la Facultad de Filosofía de la UNAM se fueron generando fueron mucho las inquietudes de Gaos. Lo que yo estoy encontrando ahora que estoy estudiando a Gaos es que las tendencias, por ejemplo, de historia de las ideas de Rovira, de historia de la filosofía latinoamericana e incluso el hegelianismo que hubo muy fuerte en la Facultad de Filosofía, eran inquietudes de Gaos. Y entonces a mí me parece que Gaos fue esta suerte de maestro que decidió dejarle la chamba a sus alumnos, ¿no? Y decirles, estas líneas de investigación son importantes. Y curiosamente, claro, la parte de la filosofía alemana, quien la cubre son todos los hiperiones, ¿no? Entonces es algo muy interesante cómo un solo personaje pudo crear tantas escuelas diferentes dentro de la facultad. Claro que después se fueron desarrollando y fueron haciendo sus propias perspectivas y se pelearon entre ellos mismos, ¿no? Que es también muy interesante. Por ejemplo, todas las disputas filosóficas que hubo entre Villoro y Salmerón, Rossi,
con el grupo latinoamericanista, específicamente con SEA, ¿no? Son muy interesantes. Pero bueno, un poco les quería contar cómo entro yo a la historia de las ideas y cómo me va sorprendiendo cada vez más Gauss, ¿no? Entonces, precisamente este texto, hay dos textos que a mí me parecen básicos para la historia de las ideas, que es en torno a la filosofía mexicana de Gauss, y que a mí me parece fundamental, porque es donde hace una crítica específica diciendo, a ver, los mexicanos, y esto me parece impresionante que lo esté diciendo él ya desde los años finales de los 40 e inicios de los 50, ¿no? Dice, los mexicanos se niegan a pensar que en México hay filosofía, y lo dice tal cual, ¿no? O sea, los mexicanos, ellos, se niegan a pensar que en México haya pensamiento filosófico, que haya filosofía. Dice, entonces, ¿qué sí hay? Si no hay filosofía, vamos a ver qué sí hay. Y justamente los primeros capítulos de En torno a la filosofía en México es donde intenta decirnos que sí hay, y por eso se mete a la historia de las ideas. Pero bueno, ahorita lo trato de una manera más amplia y quiero comenzar hablando sobre la historia de la filosofía y también por qué Gauss está criticando la historia de la filosofía como tal. Precisamente, una de las cuestiones con las que se pelea Gauss es con la historia de la filosofía al estilo hegeliano, ¿no? Y esto es algo que empata mucho con lo que ustedes decían, porque dice que en Latinoamérica se ha desarrollado de una manera importante precisamente el discurso de la historia de la filosofía como grandes sistemas y grandes pensadores, ¿no? Esa es nuestra idea de hacer historia de la filosofía. Y obviamente entonces la filosofía se piensa como esta filosofía universal, ¿no? En donde toda la filosofía parece ser, la historia de la filosofía tiene que ser la misma en Europa, en América, en Asia y en todas partes. El problema es que esta perspectiva de la historia al estilo hegeliano restringe los objetos de estudio de la historia de la filosofía a la simple exposición de contenidos de esos sistemas filosóficos que son los sistemas filosóficos verdaderos o las verdaderas filosofías, ¿no? Es por ello que en nuestro continente encontramos un número de historias de la filosofía cuyo tema central es la exposición de esas doctrinas filosóficas europeas, ¿no? Esto es un discurso que viene desde SEA, pero ya Gauss también lo estaba planteando. Será precisamente en la segunda mitad del siglo XX cuando varias historias de la filosofía realizadas en Latinoamérica comiencen a cuestionar la perspectiva hegeliana y propongan en su lugar un historial situado. Leopoldo Sea es un claro ejemplo de ello, y en su introducción a la filosofía editada en 1953 advierte, y esto es interesante porque aparentemente también es una historia de la filosofía, pero cuando la leemos con cuidado nos damos cuenta que está poniendo atención en otras cosas que otros historiadores de la filosofía no hacen. Dice, hasta ahora, esta es una cita de Sea en el 53, se ha afirmado el valor universal, eterno e inmutable de la filosofía. Ahora nosotros afirmamos el carácter circunstancial de la filosofía, de todas las filosofías. A una idea oponemos otra. Ahora será menester exponer los supuestos, las bases en las que nos apoyamos para hacer tal afirmación. Y justamente lo que hace en su historia de la filosofía es comenzar a desgajar esta idea de la filosofía como única y universal. Aun cuando expone a Platón y expone a Aristóteles y expone todos los grandes de la filosofía, también está exponiendo a los que no son tan grandes y hacen algo importante dentro de la filosofía, ¿no? En América Latina, el impulso de la historia de la filosofía de influencia hegeliana fue mediada por la labor de José Gauss y sus discípulos, cuyos trabajos y teorizaciones sobre la historia de la filosofía han tenido un gran impacto. Gauss recobra la teoría historicista de Dietrich Heidegger, que lo llevan a advertir que la historia se ciñe específicamente a lo humano, porque las ciencias y su metodología son inadecuadas para entender lo propiamente humano, ¿no? O sea, la historia de